Buenas tardes. Hilario Velázquez García, alumno de esta Universidad Santander. A mi catedrático, doctor Ricardo García Hernández. Tengo a bien de exponer teoría del capital humano. Capital humano. La teoría del capital humano surge en los Estados Unidos y ha sido desarrollada principalmente por Gary Stanley Baker en su obra El capital humano, 1964. Esta teoría sostiene que la inversión más rentable que un sistema económico puede hacer para mejorar su capital humano, es decir, la mejor inversión es la que se dedica a la formación de recursos humanos, a la tecnología, a mejorar la organización del trabajo y de los métodos de gestión y sobre todo a la educación de las personas. Que el agente económico, vemos en esta teoría, tiene un comportamiento racional, invierte para sí mismo y esa inversión se realiza en base a un cálculo. Este cálculo es muy importante valorar en cuanto se refiere su inversión, el tiempo y lo que puede obtenerse de recursos. Existe una relación entre la inversión en capital físico, fábricas, carreteras, herramientas, y en capital humano, educación y cualificación para el trabajo, entendiéndose que el gasto en educación es inversión y no consumo. Puesto que el capital humano es una inversión, esta se evalúa por la diferencia entre gastos iniciales, gastos al costo de productividad, como se anuncia más adelante. Las personas o la persona hace una valoración entre trabajar y continuar una formación que le permite recibir salarios más elevados que los que tiene actualmente. En educación no existe un consumo, sino una inversión. Por lo tanto, invertimos en formarnos con el fin de obtener un trabajo que nos permita mejorar rendimiento o mejor rendimiento y remuneración. En cuanto a esta teoría del capital humano, ha impactado en los sistemas educativos a pesar de algunas limitaciones. Los antecedentes de esta teoría se encuentran años atrás para explicar mejor las causas del crecimiento económico de algunos países. Surge esto después de la Segunda Guerra Mundial, en que sin duda la educación representó el factor principal. Por ello se señala a la educación como un elemento clave para el incremento de la productividad de los trabajos y por lo tanto un mayor crecimiento productivo y expansión de la economía. El capital humano está constituido por habilidades, talentos y conocimientos. Y como es difícil medir este tipo de habilidades en las personas, los economistas lo han identificado analizando sus fuentes de inversión en particular. La educación consideran que en estas pueden definirse como una especie de inversión y cuyos productos se constituyen en una forma de capital que el sujeto incorpora como parte integral y suya y que adquiere valor en la economía. Entre otros fines adicionales de la educación, afirman que se encuentran el descubrir y fomentar las capacidades del sujeto que le permita adaptarse y transformar las circunstancias, situaciones de su entorno. Y así podemos seguir hablando acerca de las actividades más importantes que constituyen este capital humano. Son los equipos y servicios de salud, la formación, el puesto de trabajo, la educación formal, los programas de estudio para adultos y la movilidad ocupacional. Schur, en 1993, dice que de modo que las inversiones que se llevan a cabo en estas actividades mejoran la productividad de los recursos humanos e incrementan las rentas de las personas a sociedades que realizan tales inversiones. Vemos acá en estas ilustraciones acerca de lo que se puede obtener de los recursos de la tecnología en cuanto a los métodos, y vemos lo que puede producir la educación: mejor rendimiento, mejor capacidad, mejor tecnología. Se establece una analogía directa entre la inversión en capital físico, fábricas, carreteras, herramientas, y en capital humano, educación,
y cualificación para el trabajo, al entenderse el gasto de la educación más como inversión que como consumo, pero posicionándose de manera evidente en favor del capital humano, ya que este último, a diferencia de lo que ocurre en el capital físico, no está sometido a riesgo de su pérdida o expansión. Cabe mencionar que todo esto tiene un valor tan importante en cuanto a su riesgo, su pérdida, que tiene que valorar prontamente. Las actividades más importantes que constituyen este capital humano son los equipos y servicios de salud, la formación, el puesto de trabajo, la educación formal, los programas de estudio, trabajo y educación formal, los programas de estudio, y vemos de modo que las inversiones que se llevan a cabo en estas actividades mejoran la productividad de los recursos humanos e incrementan las rentas de las personas o sociedades que realizan tales inversiones. Dado que el capital humano es una inversión, esta se evalúa por la diferencia entre gastos iniciales, el coste de los gastos, la educación, y los gastos correspondientes, el coste de la productividad, es decir, el salario que recibirá si estuviera inmerso en la vida activa y sus rentas futuras actualizadas. El individuo hace así una valoración entre trabajar y continuar una formación que le permita en el futuro percibir salarios más elevados. Vamos a ver acerca de algunas críticas a la teoría del capital humano. Y vemos desde el punto de vista del credencialismo, la educación no tendría ninguna relación con los procesos de producción e impacto social, sino que, por lo contrario, la educación se convierte en el vínculo por el cual los grupos logran estatus, poder y diferenciación social. En tal contexto y en presencia de asimetrías en los mercados laborales y la vida social, los individuos se comportan estratégicamente pugnando y gestionando la acumulación de títulos, certificados, etcétera, a cualquier costo y esfuerzo. Vemos que todo esto nos lleva a que muchas veces se invierte mucho y solamente se obtienen títulos y no podemos tener mejores trabajos. Todo esto es una parte de la crítica. Vemos también que, como dice Churu, el aumento de la educación produce efectos de tipo individual y a la vez defensivo. Ello se opone que si se produce un incremento en la oferta de mano de obra, los individuos deben aumentar necesariamente su educación, con objeto de defender su propia cuota de mercado y su salario. Según Turum, la educación se convierte en un gasto defensivo necesaria para proteger la propia cuota de mercado. Otras críticas importantes son la imposibilidad de comprobar en el aumento de la educación lleve un aumento en la productividad y que olvida que el incremento económico está condicionado por el contexto de cada país. Conclusiones. En parte estamos de acuerdo con la teoría del capital humano, ya que invertimos en educación para adquirir unos conocimientos que nos permitan poder optar a un puesto de trabajo y ganar dinero. Sin embargo, en la actualidad, el poseer un título universitario ya no es suficiente para tener trabajo. El criterio para seleccionar a un trabajador es tener experiencia previa, tener referencias. Pero el panorama actual, ¿cómo se puede pedir a los que tenemos titulación y acabamos de salir de la universidad experiencia previa si no hay demanda laboral? Por este motivo, creo que uno de los puntos débiles de la teoría del capital humano es que es difícil realizar un cálculo. También podemos mencionar, para terminar, otro aspecto que me gustaría señalar: en todo se mueve en base a lo económico, y la Constitución no iba hacer una excepción. En ella se establece que todos tenemos derecho de una educación, pero entonces, ¿qué ocurre con las personas que no dispongan de dinero para poder invertir en educación? No tiene ese derecho, como siempre lo tiene menores recursos económicos, son los que salen perdiendo. Gracias por esta atención y breve trabajo analizado, sintetizado. Y muchas gracias por la atención, doctor Ricardo.